Buenas tardes, mis hijos. Estamos en otra clase de matemáticas sin tablero. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar el tema de proporcionalidad entre magnitudes, pero vamos a trabajar solamente la proporcionalidad directa, ¿listo? Todavía no vamos a trabajar proporcionalidad inversa, solamente la proporcionalidad directa. ¿A qué hace referencia? Bueno, no, primero, ¿qué tiene que tener en cuenta? Usted tiene que tener claro que es una razón entre magnitudes. Si usted ya vio ese tutorial, lo felicito, y si no, le invito a que vaya y lo mire, por favor. La razón entre magnitudes es el cociente entre dos magnitudes. Es el cociente entre dos magnitudes numéricas, es un número, ¿listo? Y entonces cuando nosotros hablamos de proporcionalidad, ¿de qué estamos hablando? De la comparación de dos razones. Estamos comparando dos razones. Cuando usted compara dos razones, y esas razones son iguales, entonces son razones proporcionales. ¿Cómo así? Entonces, la proporcionalidad es la igualdad entre razones. ¿Listo? Estamos hablando de razones matemáticas, ¿listo? Razones entre magnitudes. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, usted aquí tiene una razón. A es a B, ¿sí? Y cuando usted habla de proporcionalidad es cuando la compara con otra razón. Por ejemplo, C es a D. Y si esas dos razones son entonces son proporcionales. Otra manera de escribirlo es, por ejemplo, A es a B con dos puntos. Y C es a D con dos puntos. Entonces, en vez de escribir el igual, usted puede escribir cuatro punticos y eso significa como. Entonces, A es a B, como C es a D, lo que significa que tienen la misma razón. ¿Listo? Son dos maneras de escribir razón y proporción. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, numéricamente, un ejemplo numérico. 1 es a 2, como 2 es a 4. Entonces, si usted se da cuenta cuál es la razón entre 1 y 2, entonces usted se ayuda de su calculadora y 1 lo divide entre 2 y descubre que la razón entre 1 y 2 es 0,5. Tiene que ser la misma entre 2 y 4. Entonces, usted coge su calculadora y se ayuda y 2 dividido 4 le da 0,5. Es la misma razón, guardan la misma razón. Y aquí es algo más de observación, si usted quiere analizarlo y se da cuenta, estos se llaman fracciones proporcionales. Yo le invito a que profundice en ese tema que es muy importante. Son son fracciones proporcionales. ¿Qué significa eso? Que usted, ¿qué le hizo este para encontrar este? Entonces usted mira, 1 y 2, dirá 1 más 1, pero no, porque estamos hablando de fraccionarios, fracciones proporcionales equivalentes, y eso solamente es con multiplicación. Y yo sé que si yo a 1 le multiplico 2, obtengo 2. Ah, interesante. ¿Será que pasó lo mismo abajo con los denominadores? 2 por 2 te da 4, efectivamente. Entonces mira, date cuenta que guardan la misma razón y además son fracciones equivalentes. Y usualmente, cuando hablamos de razones proporcionales, estamos hablando de fracciones equivalentes. ¿Listo? Tiene que manejar esos dos temas. Otro ejemplo. Por ejemplo, si comparamos segmentos. Entonces, por ejemplo, yo tengo el segmento AB. El segmento AB. Tengo el segmento CD, el segmento CD. También tengo el segmento EF y el segmento GH. Entonces, voy a fingir que cada cuadrito es un centímetro. Voy a fingir. Entonces, el segmento AB, no, cuadritos. El segmento AB mide 2 cuadritos y el segmento CD mide 3 cuadritos. O sea que la razón entre los segmentos AB y CD es 2 a 3, 2 a 3 o 2 a 3,
¿cierto? Y los segmentos GF y GH, el segmento EF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cuadritos. Y el segmento GH, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ahí era hasta aquí, perdón, 9 cuadritos. 9 cuadritos. Entonces, vamos a ver si tienen la misma proporción. 2 es a 3 como 6 es a 9. Entonces usted lo escribe. Recuerde, o 6 a 9. Listo, vamos a ver si guardan la misma proporción. 2 es a 3 como 6 es a 9. Pues revisemos. ¿Cuál es la razón entre 2 y 3? ¿Cuál es la razón entre 2 y 3? Entonces usted hace uso de su calculadora y descubre que le dio 0,6666, etcétera, ¿cierto? ¿Y cuál es la razón entre 6 y 9? También es 0,6666, etcétera. Efectivamente es la misma razón, ¿sí? Efectivamente, 2 es a 3 como 6 es a 9. Guardan la misma razón. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, como este es 2 es a 3, significa que tengo que dividir mi unidad en 3. Estoy comparando 2 con 3. Entonces voy a dividir este que mide 3, lo divido en 3. Tan cuadrito, ¿cierto? Y este, entonces lo voy a medir acá. En teoría, 2 ocupa 2 espacios, ¿cierto? 2 unidades, ¿sí? 2 y me sobró una de las unidades. Muy bien. Ahora, 6 es a 9, tiene la misma razón que 2 es a 3, guardan la misma razón. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo dividir este segmento también en 3 partes, entonces como mide 9, entonces si lo quiero dividir en 3 partes sería de a 3 cuadritos, ¿cierto? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí me quedó dividido en 3 partes. Y si tú te das cuenta, efectivamente este segmento ocupa 2 de las 3 partes. ¿Sí ves? Este segmento ocupa 2 de las 3 partes del segmento. Entonces AB es 2 de 3 en CD. Y EF es 2 de 3 en GH. ¿Listo? Eso es razón entre segmentos. Vamos a hacer otro ejemplo. Listo, voy a comparar ahora rectángulos. Por ejemplo, este rectángulo tiene una razón de 3 a 5, ¿cierto? Este rectángulo tiene una razón de 3 a 5, escríbalo como quiera, o así, o así, ¿listo? Y este rectángulo tiene una razón de 12 a 20, 12 a 20, escríbalo como quiera, así, o 12 es a 20. Y en teoría parece ser que son proporcionales si 3 es a 5 como 12 es a 20. Si esas son fracciones equivalentes, entonces funciona. Entonces hagamos la comparación. Primero analicemos aquí. 3 es a 5, o sea que la razón es 0,6. De acá a acá nos dio 0,6. Y 12 dará lo mismo. 12 entre 20 también da 0,6. Entonces, efectivamente, guardan la misma razón. ¿Son fracciones equivalentes? Veamos, de aquí para allá sería. De aquí para allá sería 3 por quién que me dé 12. 3 por 4 me da 12. ¿Será que 5 por 4 me da 20? Y sí, entonces son fracciones equivalentes. ¿Listo? Ahora, para que sea más comprensible qué es esto de razón y proporción, estos dos triángulos son proporcionales porque guardan la misma razón. Así como en el ejemplo anterior habíamos dicho que, lo tengo acá, habíamos dicho que si yo divido en 3 partes este ocupa 2. Si yo divido en 3 partes este ocupa 2. Por eso son proporcionales, ¿sí? Ahora aquí, en este ejemplo, ¿qué significa eso? Que estos guardan la misma razón, son proporcionales. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo amplifico lo acercar aquí, debería cubrirlo perfectamente. Voy a hacerlo visible. Listo, entonces, por ejemplo, aquí tengo el rectángulo ya recortadito, ¿listo? En teoría, tiene si tú lo acercas a la cámara, entonces
se va a notar la proporción. ¿Listo? Voy a tratar de ser lo más exacta posible, pero pues entiéndanme que no tengo tampoco el superpulso. Entonces me voy acercando, ya estoy muy cerca. Ay, obsérvese, ay, ay de por Dios, observe, ay, que estoy, entonces encajo en la parte de abajo y encaja perfectamente, listo, el largo con el ancho. Bueno, toca tener un pulso de acero para hacer esta actividad, pero encaja perfectamente. ¿Listo? Vamos a hacerlo con otro, que mira, que le mantuve aquí el largo, pero el ancho, pero le hice un largo diferente. Vamos a ver si es que cualquier rectángulo es proporcional. Vamos a ver cómo es con el pulso. Me acerco, me acerco, me acerco, me acerco y mira que ahí ya encajé el largo, ¿sí? Pero le falta un montón para el ancho. Voy a encajar el ancho. Me toca acercarme más para encajar el ancho. Ahí encajé el ancho. Pero si te das cuenta se pasa muchísimo. Mira, lo voy a correr. Este está ahí a la proporción del ancho, pero obviamente el largo se pasó demasiado. O sea, este rectángulo no es proporcional. ¿Listo? Guarda medidas. No guarda medidas proporcionales. Y este sí guarda medidas proporcionales. Eso significa la proporción en ese sentido. Otro ejemplo. Listo. Este es un ejemplo de una situación. Dice, al llegar a un hotel nos han dado un mapa con los lugares de interés de la ciudad y nos dijeron que 5 centímetros del mapa representaban 600 metros de la realidad. Hoy queremos seguir a un parque que se encuentra a 8 centímetros del hotel en el mapa. ¿A qué distancia del hotel se encuentra este parque? Entonces, pues, ¿qué sabemos? Sabemos que 5 centímetros del mapa representa 600 metros. 5 es a 600, ¿cierto? 5 representa 600 metros. Esa es la razón que están guardando. La pregunta sería, por ejemplo, aquí hay varias cosas. Queremos ir a un parque que se encuentra a 8 centímetros del hotel. O sea, quiero averiguar 8 a cuánto va a ser, ¿cierto? Opción 1, averigüemos la razón aquí. O sea, 5 en 600. 5 en 600. Nos da un número decimal muy largo, ¿cierto? Por menos 0,3 significa 0,008333333. Y ese mismo número debería dar acá. ¿Listo? Esa es una opción. La otra es tratar de analizarlo de aquí para allá. Y la otra es averiguar por unidad. Si 5 centímetros del mapa son 600 metros en la realidad, entonces 1 centímetro, averigüe la razón original. 1 centímetro, ¿cuántos metros serán? ¿Qué hay que hacer? Coger los 600 metros que tengo y fraccionarlos en los 5 centímetros. Con eso identifico. Entonces 600 dividido 5 nos da 120. Eso quiere decir que 1 centímetro es a 120. ¿Listo? Y aquí ya es más fácil encontrar la fracción equivalente. Vea, de aquí para allá. 1 por 8 me da 8. O sea que, ¿qué tengo que hacer aquí? Pues por 8, o sea, 120 por 8, 960. Eso quiere decir que el parque se encuentra a 960 metros del hotel. ¿Sí? Esa es una posibilidad. Si usted averigua cuál es la razón, porque como nos dio 0,03888, le hubiera tocado empezar a averiguar 8 con quién me va a dar ese mismo número. En cambio es más fácil hacerla directa. ¿Listo? Fracciones equivalentes. Listo, muchachos, espero que con este asunto haya quedado claro el tema de razón y proporción. Este es un ejemplo de la introducción de un tema que se llama regla de 3. No es un tema, es una ayuda pedagógica, didáctica. ¿Listo? Lo vamos a trabajar más adelante.